Pido siempre un seudónimo a mis invitados. ¿Cuál eliges? Federico. Federico. Vale. Siempre comienzo este viaje radiofónico en el mar, terminaremos en un faro. Entonces, ¿cuál dirías que es tu relación con el mar? Mi relación con el mar, pues mira, el primer recuerdo que yo tengo en mi vida es el avión que me trajo de Argentina a España. Y recuerdo nítidamente ese avión. Para mí, yo era un niño muy pequeño, con lo cual el avión era gigantesco. Y yo recuerdo mirar el mar desde los 1000 pies de altura que estás en un avión y pensar, bueno, no pasa nada porque seguramente si se cae yo sé nadar y no tendría ningún problema. Y ese es la primera vez que recuerdo haber visto el mar y el primer recuerdo que se me viene cuando me dices mar. ¿Cómo mola no tener miedo, no? Ir en ese avión y pensar, si se cae el avión, yo sé nadar. Es curioso porque al cabo de los años yo desarrollé una tremenda fobia a los aviones y volar me daba muchísimo miedo. Y me costó mucho tiempo darme cuenta que posiblemente tenía que ver con el hecho de que el primer avión al que subí en mi vida fue el del exilio y bueno, había muchos recuerdos traumáticos vinculados a ese avión. Pero hasta que no recordé eso, hasta que no desatasqué ese pequeño trauma, tuve muchos años de pánico a volar. Y es verdad lo del miedo. Hay una edad en la que parece que no tienes miedo a nada, ese momento de la pubertad, la primera adolescencia, que te crees indestructible, ¿no? La muerte es una cosa que ocurre a otros, la enfermedad es una cosa que pasa a otros, el fracaso es una cosa que acontece a terceras personas, pero no a uno. Y a lo largo de la madurez he echado de menos a veces esa sensación de indestructibilidad, ¿no? Fíjate, has dicho fue el avión que cogí y que estaba para venir de Buenos Aires a España, Madrid, estaba vinculado con el exilio, pero tú eras muy pequeño, ¿no? 2, 3 años. Pero ¿hay algo que a ti te hacía pensar en ese aeropuerto, en ese viaje, en ese recoger las maletas de tu madre con tu hermana y embarazada, que a ti te hacía sospechar que era un viaje triste? No, o sea, la carga ahí la llevaba mi madre, o sea, la conciencia la tenía mi madre. Ella era quien sabía el posible destino de mi padre en aquellos momentos, todo el dolor que arrastraba, todos los amigos muertos, todos los amigos exiliados, todo el desastre que se derrumbaba a su alrededor y el tener que ir a un lugar absolutamente desconocido con 2 hijos y uno en camino, ¿no? Para mí no había conciencia ninguna, era un juego, era un avión. El drama estaba en ese lugar en el que están los niños, ¿no? En ese lugar inconsciente, en ese lugar en el que si haces un dibujo de repente dibujas un incendio, no sabes por qué, pero en ese lugar remoto del subconsciente podía estar los dolores, que van apareciendo poco a poco, van asomando la cabeza, los traumas detrás de un telón y van saliendo a flote si las cosas van bien y los puedes controlar y te van saludando y vas diciendo, mira qué trauma tengo aquí a mi derecha. ¿Cómo recuerdas tu infancia en Madrid? Mi infancia en Madrid, pues vivimos en muchas casas y en muchos barrios. Recuerdo Prosperidad, recuerdo San Blas, recuerdo el barrio de La Esperanza, muchos barrios. Y finalmente nos mudamos al centro de Madrid, en la Plaza Santana, y yo creo que fue el lugar donde más tiempo nos quedamos. Y desde entonces yo siempre he vivido en el centro. Fue una infancia, bueno, en la que mi madre lidió con muchas cosas, con mucha escasez, y que siempre trató de disimularnos y vestirnos de un futuro glorioso que estaba por llegar, ¿no? Yo siempre digo que todo es relato y eso es algo que aprendí de mi madre. Mi madre, a través del relato y de los cuentos, esta cosa de Mary Poppins, ¿no? Con un poquito de azúcar, esa píldora que os dan, ¿no? Nos endulzó algo que podía haber sido muy, muy duro y muy hostil. Ponte un momento los auriculares. Porque te voy a llevar a un momento de tu vida en el que compras un aparato de vídeo de VHS
y metes esta cinta. Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. And the sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. Maravilla, Gene Kelly. Down the lane with a happy refrain, just singing, And singing in the rain, dancing in the rain. ¿Cómo te ves? Me encanta. Me encanta. Yo creo que esta es la primera película que yo vi en mi vida. La primera vez que recuerdo haber ido a un cine fue a ver Cantando bajo la lluvia. Después, durante muchos años, yo quise tener un aparato de vídeo. Cuando lo pudimos tener, la obsesión era alquilar Cantando bajo la lluvia. Yo creo que fue uno de esos momentos donde me enamoré del cine, donde dije, yo quiero eso, esa maravilla. Y Gene Kelly me parecía lo más, esta cosa casi etérea que tenía, ¿no? Esta sonrisa encantadora y esta capacidad de hacer que todo pareciera fácil, ¿no? I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. ¿Por qué Juan Diego Botto se ha puesto Federico de seudónimo? Bueno, porque llevo con Federico mucho tiempo a cuestas, porque empecé a escribir una obra de teatro sobre Federico García Lorca hace como 5 o 6 años. Y por fin la hemos podido estrenar, llevamos unos meses de gira y dentro de nada venimos a Madrid. Y llevo con Federico a cuestas todo este tiempo. Así que, bueno, pues es un bonito compañero de viaje. Cuando te he preguntado al principio del programa que te iba a la cabeza con la palabra luna, has recitado el Romance de la Luna, del romancero gitano, que es un poema muy triste, como mucho de lo que escribe Lorca, que tiene esas dos partes, la parte alegre, popular, divertida, y luego ese drama que acompaña a casi toda su obra, ¿no? A mí me llamó mucho la atención una anécdota que leí en una de las biografías que hay sobre él, creo que es la de Ian Gibson, que contaba que la noche del 18 de agosto del 36, la noche en que lo fusilan, fue una noche sin luna. Y me pareció un hecho, también se me ponen los pelos de punta, que precisamente a Lorca, que fue posiblemente el poeta español que más veces ha mencionado la luna, un poeta que supo hacer de la luna una de sus grandes metáforas, y que en ese poema de la luna tiene la generosidad esta luna de acompañar a un niño muerto y hacerle más amable esa despedida. Él no pudo tener ese momento y me pareció una metáfora muy, muy impactante, ¿no? Precisamente, además, una oscuridad, una noche oscura que sirve de metáfora también de una larga oscuridad, una larga noche que vivió España de 40 años, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a hablar ahora dentro de un ratito de Una noche sin luna. Estuvo aquí Peris Mencheta, se acordarán los oyentes también, estuvo de Gato Pardo, pasamos un rato extraordinario con él también. Pero yo quiero ir a cuando estáis aquí en España, ¿no? Y entonces, yo no sé quién me ha contado, o si lo he leído, que tu hermana te decía, tenemos que cambiar la S por la C. Claro. ¿No? Para sentirnos integrados, porque es muy significativo, para sentir que pertenecemos, que no sé, que no se nos nota que somos argentinos. Claro, ¿no? se nos notaba mucho. Tú piensas que nosotros llegamos en el 78-79, no había mucho mestizaje en España en aquel momento. Madrid
era puramente castellana y poco más. No había muchos inmigrantes, desde luego argentinos éramos muy pocos. Fuimos nosotros de esa primera remesa de argentinos que empezamos a llegar. En el colegio éramos raros, éramos los raros, con lo cual nosotros lo que queríamos era ser normales. Bien que no pudiéramos decir como los demás niños, este fin de semana me voy al pueblo con mis abuelos. Eso era una marcianada para nosotros, pero por lo menos no decir palabras que sonaran rarísimas, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, una cosa muy común que es la cola. La cola en Argentina es el culo, que tiene un sentido muy distinto hablar de la cola en un colegio aquí en España. Pequeñas cosas como esas te hacían que todos te miraran y nosotros, desde luego yo lo que quería era pasar desapercibido. Y mi hermana me encerró, me metió en la habitación y dijo, tenemos que hablar con la C como hablan los españoles. Y entonces empezamos a tratar de quitarnos el seseo. Pero no te sale el acento argentino. Bueno, salvo en Martín H. Sí, claro. No me sale. Yo tengo 45 años, de los cuales yo creo que 41 he pasado en España. Me sale si voy para allá, o me sale si hablo con mi madre, o si estamos mucho rato juntos, o si estoy con un argentino. ¿Sabes que he visto esta mañana la primera película en la que sales? No me digas. De Martes y 13. ¡Wow! ¿No? Esta película que yo no sé si se llama Ni te cases ni te embarques, sí, o algo así. Sí, sí. Tú haces un cameo, un niño pequeñísimo, sí, ¿no? En el parque de atracciones o algo así, como corriendo. Sí, sí. ¿Cómo ha llegado eso a tus manos? Porque había leído, y entonces la he buscado, que esa fue la primera vez en la que a ti te dieron un sobre con dinero, te dijeron, toma, dale esto a tu madre. Y entonces tú llegaste y tu madre te dijo, ¿ves? Lo has pasado muy bien y encima te han pagado. Sí, mi madre no hizo la reflexión, la reflexión la hice yo. O sea, yo creo que le debo a Martes y 13 mi carrera de actor. Me dieron un sobre, efectivamente, yo estuve allí, hice lo que tuviera que hacer, falté al colegio, lo cual ya era premio suficiente para mí. Y entonces en un momento dado un señor me dio un sobre y me dijo, esto se lo das a tu madre. Yo vi el sobre, había dinero, y entonces luego mi madre me dijo que el dinero era por lo que había hecho. Yo pensé, que por esto te pagan. O sea, que no solo faltas al colegio, sino te pagan, o sea, y es un oficio, y se gana dinero. Y dije, esto, aquí explorar esta cosa. Pero luego tardas, ¿no? Eras pequeño, un niño, pero luego tú tardas en decidir que quieres dedicarte a la interpretación. Bueno, fui haciendo cosas de niño, fui haciendo películas, hice una película con Jaime Chávarri, donde me enamoré profundamente de Ángela Molina. ¿Quién no? Claro, yo quería crecer rápido para poder decirle, me gustas mucho, salgamos. Luego hice una película con un director que se llamaba Paco Lucio, donde conocí a Álvaro de Luna, y fui haciendo pequeñas cosas. Pero a los 14 años es cuando digo, quiero estudiar. Ahí, a los 14 años me doy cuenta de que esto se podía hacer mal, o sea, que actuar uno podía hacerlo bien y mal, y dije, yo quiero hacerlo bien. Y ahí es cuando dije que quería estudiar y empecé a estudiar interpretación. ¿Y ya tenías montada la escuela de teatro, la Sala Mirador? Todavía no estaba la Sala Mirador, mi madre daba clases. En aquella época mi madre todavía daba clases. Cuando yo empecé a estudiar, cuando mi madre monta la escuela estaba en el salón de nuestra casa. Nosotros llegábamos del colegio y escuchábamos en el salón a los chavales, a los alumnos hacer Molière o Shakespeare o Tennessee Williams o lo que estuvieran haciendo. Y eso siempre nos generó, yo creo que a los tres, a mis dos hermanos y a mí, muchísima curiosidad, ¿no? ¿Qué serán estas historias que están haciendo al otro lado del salón, ¿no? Pero cuando yo empecé a estudiar, perdón, ya tenía ¿no las aprendíais de memoria de tanto oírlas? ¿No ibais repitiendo algunos textos? Algunos textos de sí, algunos textos nos los sabíamos, sí, o algunas obras nos las sabíamos, obras que no teníamos edad para conocer, pero que sí nos las sabíamos. Yo me obsesioné con el ser o no ser desde los 13 años. Luego lo hiciste. Y luego lo hice, sí. Vale, mira, cuando has hecho Federico, antes de saber que... Intuía, claro, que ibas a hablar de Federico García Lorca. Yo pensaba que hay un Federico también importante en tu vida, que es Federico Lupi, sí. ¿no? Nosotros te vimos en Historias del Cronen, descubrimos a Juan Diego Boto en Historias del Cronen, pero aún le descubrimos más en Martín H., que compartes con el reparto. Y creo que has contado que a ti te impresionaba estar en la habitación de hotel al lado de él, en Almería, creo que fue el rodaje. Sí, en Mojácar. Y escuchar cómo él ensayaba y ensayaba siendo ya Federico Lupi, ¿no? Sí, él ya era Federico Lupi, era
claramente de todos nosotros bueno, el más prestigioso, el más respetado, el más celebrado como actor, ¿no? Y tenía una disciplina enorme. Yo lo he escuchado todas las noches pasar las secuencias del día siguiente y repasarlas y 1, y 2, y 3, y 4 veces. Eso es algo que me ha marcado yo creo, para el resto de mi vida. ¿Luego tuviste buena relación con él? ¿Tenías una relación intensa? Muchísima amistad, muchísima admiración. Yo lo quería mucho, era un referente para mí. Y nos vimos muchas veces con él y con Susana, con su mujer, en Buenos Aires y aquí en Madrid. Y es una de esas personas a las que se les echa mucho de menos. Se les echa mucho de menos porque, primero por lo cercano, por lo afectuoso que era enormemente afectuoso. Y después porque hay gente que va abriendo camino, que siempre te sirve saber qué pensaría fulanito sobre este tema, ¿no? Es como cuando dejamos de poder leer a Aro Teclen, que dices, hostia, ya no voy a saber qué piensa Aro Teclen de estos temas. Y es como que algo te falta, ¿no? Y esa misma sensación tengo yo con Fede. Fíjate, 2 Federicos importantes. Sí. Cuando estuvo aquí tu madre, Cristina Rota de Gataparda, que fue una de las entrevistas de las que más me ha hablado la gente y una de las que he recordado más contándole yo a la gente. Porque ella dijo una cosa con respecto a los desaparecidos que me impactó y que vamos a recordar. Y de ahí nos vamos a ir a Lorca. Esa herida no se cierra nunca, ¿no? No, es que es imposible. ¿Sabes qué pasa? Se puede cerrar cuando alguien tiene una categoría o identidad clara. ¿Está vivo o está muerto? Muere, vives el duelo, le ves o no le ves, pero ha muerto de cáncer, de esto, de aquello, lo pisó un camión. Pero esa tercera identidad, que es estar desaparecido, siempre esperas encontrarlo a la vuelta de la esquina, siempre encuentras a alguien que se le parece, pero por otro lado para mis hijos también. Eso es así. Eso es así. Yo creo que una de las cosas más dolorosas de esa categorización que es el desaparecido es que delega en los seres queridos la decisión de matarlo. Hay un momento en el que tú tienes que decir, mi padre está muerto. Y no te lo ha dicho nadie, es una decisión que tienes que tomar tú. Hay un día en que tú tienes que decir, voy a dejar de esperar. Toda mi infancia recuerdo que, yo creo que María también, mi hermana María y yo, teníamos la fantasía, quizás no verbalizada, pero los dos sabíamos que estaba ahí, de que quizá un día nos fuéramos de vacaciones a cualquier lugar y doblando una esquina nos lo encontráramos, ¿no? Quizá tenía amnesia, quizá no recordara nada, quizá estuviera en Italia, quizá... Y ese... hay un monólogo de Lorca, hay un momento en el que dice que quiere quedarse sin esperanza, pero que aún así la esperanza le persigue, le ronda como un lobo moribundo que apretara los dientes por última vez. Y eso es lo que pasa, que la esperanza, aunque quieras perderla, que quieras que desaparezca, que quieras decir, bueno, ya está, hay algo que no te deja ir. Hasta que hay un momento en la vida que tienes que decir, no, mi padre está muerto. Y bueno, es una decisión que conlleva mucho dolor y que conlleva mucha tristeza, porque además desaparecido, lo que yo me di cuenta muy tarde, ya de adulto, es que es un eufemismo que quiere decir que alguien fue secuestrado, torturado, asesinado y su cadáver fue hecho desaparecer. Reconocer que tu padre fue secuestrado, torturado, asesinado y su cadáver fue hecho desaparecer no es algo que le apetezca hacer a nadie, porque implica mucho dolor. Pensar que mi padre sufrió antes de morir es algo que nadie quiere pensar, pero esa fue la realidad. Por eso vas manteniendo esa patada a seguir, ¿no? De quizá. ¿Cuánto hay de Una noche sin luna sobre Lorca y su asesinato y, bueno, y su herencia y su legado también en todo esto que has contado? Porque lo vincula completamente. Pues mira, yo estaba muy orgulloso de mí mismo porque yo estaba convencido de que había escrito por fin una obra que se alejaba de mis temas habituales. Había dejado de escribir sobre el exilio, sobre desaparecidos, sobre memoria, sobre impunidad, sobre Argentina.
que es prácticamente sobre lo que va todo mi teatro. Y Mencheta un día me dijo, mándame en una página de qué va la obra, pero de qué va profundamente. Entonces fue ahí, un año después de haber terminado la última versión, 3 años desde que empecé a escribir, cuando me puse a escribir y me di cuenta de que había escrito una obra sobre un desaparecido. Había escrito una obra sobre un hombre que fue sacado de una casa, en la casa en la que estaba, llevado a un lugar, fusilado, y su cuerpo fue hecho desaparecer. Y a día de hoy seguimos sin saber dónde está, ¿no? Y que había escrito un texto sobre un desaparecido, sobre la impunidad, sobre la memoria. Y me di cuenta de que en realidad lo que yo hago con mi teatro es dar vueltas alrededor de los temas que a mí me conmueven y me obsesionan, que son la impunidad, la memoria y esa búsqueda de reencontrarnos con lo que nos hace ser nosotros mismos, ¿no? Con nuestras raíces. Juan Diego Boto, la obra ha estado girando por España, ahora está en Madrid. ¿Cómo percibes al público? Y además también te voy a pedir que me cuentes cómo lo percibes después de la pandemia, porque yo sé que ha cambiado la relación entre quien está encima del escenario y quien está en el patio de butacas. Eso lo notamos cuando vamos de público y estoy segura de que también tú lo notas, ¿no? Sí, la gente tiene muchas ganas de ver espectáculos en vivo, tiene muchas ganas de ver teatro. Se nota que van como con la predisposición de que les guste, ¿no? Van con ganas de disfrutar de ese momento. Es como realmente una ceremonia. Es muy bonito porque vuelve a ser un acto ceremonioso de por fin estamos otra vez en el teatro. Sí. Y se genera una energía muy, muy positiva, muy bella. No hay toses, lo cual es casi milagroso también. Y por lo menos en mi experiencia está siendo un viaje muy bonito, de los más bonitos que he tenido yo encima de un escenario. ¿Qué planes tenéis de gira? ¿Vais a seguir girando? Bueno, ahora llevamos desde noviembre girando, hemos hecho un montón de plazas, hemos hecho como 50 bolos más o menos. Ahora el 17 de junio venimos a Madrid, estamos 3 semanas, del 17 de junio al 11 de julio. Después paramos porque yo tengo otros compromisos, tengo una película. ¿Se puede saber algo de esa película? Sí, va a ser mi primer largo como director. Es una película que se llama En los márgenes y he tenido la inmensa suerte de poder contar con Luis Tosar y Penélope Cruz en el reparto, así que nada, estoy muy contento. Bueno, rodaré esa película y después en el 22 retomaremos, hacemos Cataluña, que nos falta, haremos Barcelona y algunas plazas más. Bueno, hacemos todo Cataluña y Barcelona y luego en el 23 haremos Latinoamérica. ¿Qué es para ti el teatro? Con esto nos vamos a ir despidiendo y entonces me doy cuenta de que hago la pregunta con la que podríamos empezar la entrevista otra vez. ¿Pero por qué lo necesitas? El teatro es el lugar al que volver, el teatro es casa. El teatro es ese lugar donde necesito regresar para sentir que mi trabajo merece la pena. Y además, por lo menos de momento, es el lugar donde yo cuento las historias que me apetece contar. Si antes decía que todo es relato y que mi madre consiguió a través de los cuentos que nos contaba que el dolor fuera menos, para mí el teatro es eso, es la forma de que el dolor sea menos y de, quizás invitar a los espectadores a vivir otros mundos que nos hagan tener otras miradas sobre lo que nos rodea. Vamos a un faro. Tienes que elegir una música que sonaría y decirme con quién te gustaría estar o reencontrarte o mantener una conversación a la luz del faro. Bueno, pues voy a decir Verano porteño de Piazzolla o Adiós Nonino, una de las dos. Y como hemos hablado de él, pues por ahí con a lo mejor con Federico Lupi en una playa charlando de la vida. Juan Diego Boto, muchas gracias por habernos acompañado esta madrugada aquí en El Faro. Un placer, gracias a ti.